Ahora sí, muy buen día para todos, feliz sábado. Es un gusto poder conectarnos a través de este medio y participar juntos de este espectacular simposio La Biblia y los eventos finales. Felicitaciones a todos los organizadores. Vamos a hacer en esta mañana es tocar con el centro de esa esperanza, es abordar la temática del centro de esa esperanza, que es la segunda venida. Y la pregunta es, ¿podemos adelantar o podemos demorar esa segunda venida? Esa es una pregunta que y lo hace más de 150 años. Han pasado más de 150 años y todavía seguimos esperando ese acontecimiento. Entonces, surgió la pregunta, ¿hay una demora de esa segunda venida? Por un lado, esa segunda venida, hace tiempo se han tratado de responder y han sido abordaron el tema de la salvación y de la perfección, la perfección cristiana, pero que también abordaron el tema de la segunda venida. Y básicamente se han dado tres respuestas. En primer lugar, están aquellos que hacen un énfasis en la actividad humana. Algunos creen que Jesús no ha venido todavía porque está esperando que su pueblo se consagre y testifique diligentemente. Es decir, creen que su pueblo es responsable de la demora. Entre ellos está, por ejemplo, un autor dentro del mundo adventista muy conocido, Herbert Douglas, considera que la demora en la cosecha de este mundo no ha sido causada por un cambio de planes por parte de Dios, sino que es, por el contrario, en la vida del cristiano, el testimonio personal que reproduce el carácter de Jesús en el pueblo de Dios aún no ha madurado. Quizás una de las citas más claras respecto a esto en el que se basa esta posición que enfatiza la actividad humana con respecto a la demora y a la aceleración de la segunda venida, está allí en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 69, donde Elena de White dice: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Tenemos aquí claramente un énfasis puesto en la acción humana. Dios espera la perfección de carácter en su pueblo, una demostración de lo que alguna generación de cristianos de los últimos días revelará antes del regreso de Cristo. Es más, Herbert Douglas, por ejemplo, llega a decir que el fin del mundo, la terminación de la comisión evangélica, el regreso de Jesús, todo depende de que la última generación demuestre fielmente el carácter de Cristo en su vida. Por supuesto, nosotros tenemos aquí un énfasis muy fuerte en la actividad humana, en lo que el ser humano puede hacer. Está también relacionado con un movimiento teológico que ha sido denominado la teología de la última generación, donde el énfasis está en la perfección del carácter del pueblo de Dios, y entonces, desde ese punto de vista, la segunda venida depende de esa perfección de carácter. Por supuesto, llegan a decir que Dios esperará la maduración del carácter cristiano en un significativo número de personas como la principal condición determinante de aquellos eventos que afectarán el tiempo cuando la prueba para el mundo finalizará y entonces el tiempo del advenimiento vendrá. Ese es por un lado, aquellos que enfatizan la actividad humana. Que con respecto, hay otros que enfatizan la soberanía divina. Entonces estamos en el otro puesto, en el otro polo. Dentro de responder esta pregunta, ¿podemos demorar, podemos acelerar la segunda venida? Entonces hay aquellos que responden y sugieren que Jesús regresará solamente cuando Él lo disponga y que no hay nada que se pueda hacer para apresurar o demorar el momento fijado para su venida. En este caso, esta postura está bien ejemplificada por Arnold Wallenkamp. Eh, él allí en su libro La demora aparente dice: el Señor conoce el tiempo y el regreso de Cristo tendrá lugar en el instante previsto en los concilios del cielo. Ni por un momento debemos pensar que tú o yo podemos cambiar lo que Dios ha establecido. Él llega a decir y llega a pensar que seres humanos pecadores sean capaces de atar de manos al omnipotente al punto de impedirle llevar a cabo sus planes es el colmo de la arrogancia.
creer que el ser humano pueda desempeñar algún papel importante en este sentido sería caer en la blasfemia, dice él. Dios es soberano y por eso ha determinado la hora. Claro, hay algunos presupuestos que están detrás de estas posturas. El autor considera que Dios es mayor que el tiempo existe en Dios y no es que Dios vive en el tiempo, es decir, para este autor Dios vive fuera del tiempo. Y entonces él llega a considerar que aunque el ser humano fracciona su existencia en tiempos verbales, pasado, presente y futuro, no ocurre lo mismo con Dios. Para Dios no hay diferencia entre el pasado, el presente y el futuro, es decir, el eterno mora en un eterno presente, de acuerdo con Arnold Wallenkamp. Y a esto agrega, en realidad el tiempo no pasa, siempre está allí, el paso del tiempo es una ilusión. Pero lo que es interesante es que esta idea de la temporalidad de Dios lo lleva a ciertas posiciones con respecto a la omnisciencia y sobre todo a la presciencia y al preconocimiento y a la providencia divina. Dice Arnold Wallenkamp, Dios, por medio de su providencia, preparará el momento de la segunda venida de Cristo. El Señor conoce el tiempo y el regreso de Cristo tendrá lugar en el instante previsto en los concilios del cielo. Ni por un momento debemos pensar que tú o yo podemos cambiar lo que Dios ha establecido y diseñado. Y aquí podemos ver que se asocia, de alguna manera se asimila el preconocimiento de un hecho futuro, el momento de la segunda venida, con la idea de que él ha establecido cada paso que lleva a ese momento. Es decir, el hecho de que Dios lo conozca y significa que él lo ha preestablecido, de acuerdo con este autor y con esta postura. En este sentido se iguala omnisciencia divina con el control absoluto o providencia absoluta del mundo. Bien, quizás hay un énfasis también en mantener la atención, y vamos a ir a la diapositiva que está allí. Quizás quien haya estudiado más en profundidad la cuestión de la demora de la segunda venida es Ralph Neal. En su tesis de doctorado, Neal abordó la tensión entre la omnisciencia y la demora de la segunda venida en los escritos de Elena de White e intentó llegar a un punto de equilibrio. Él afirmaba, después de exponer y analizar los grandes grupos de citas de Elena de White con respecto a este tema, y aquí tenemos algo en el sentido que vamos a tomar en esta conversación, en esta charla, que tiene que ver con abordar lo que Elena de White ha dicho también con respecto a esto. Él afirma que en realidad no debemos reconciliar las citas que parecen de alguna manera contradecirse entre sí, sino hay que tratar de mantener, de establecer la tensión sin explicarla. Entonces, tenemos tres, para ir resumiendo, antes de pasar a la posición de Elena de White, tenemos tres posturas. La primera, que tiene que ver con un énfasis en la actividad humana, la demora, en segundo lugar, aquellos que ponen un énfasis en la soberanía divina. Dios conoce el momento, Él lo ha establecido, Él ha establecido cada detalle de esa segunda venida y el ser humano no puede hacer nada. Absolutamente no puede hacer nada. Y en tercer lugar están aquellos que quieren mantener esta tensión sin tratar de explicarla demasiado. Sin embargo, nosotros tenemos ciertas tensiones, la tensión entre la fe y las obras, por ejemplo, dentro de la salvación, y tratamos de explicarla porque tiene una trascendencia eterna. Tenemos otras tensiones entre el ya y el todavía no. Tenemos una tensión entre lo que es la... De alguna manera nos clarifica también cuál es nuestro papel dentro de estas tensiones. Así que vamos a ir a lo que es lo que dice Elena de White con respecto a esto, porque esto es muy interesante y ella señala algunos textos bíblicos que considero, después de haber estudiado bastante este tema, que nosotros debemos empezar con temas más amplios y no ir directamente a las citas que Elena de White menciona con respecto a la demora o a apresurar la segunda venida, sino estudiar algunos conceptos más amplios que tienen que ver con la omnisciencia divina. Allí nosotros hemos visto que por lo menos en uno o dos autores de los que hemos analizado, el concepto de omnisciencia divina y providencia divina son clave para entender a los planes que Dios tiene para este mundo. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Elena de White con respecto a la omnisciencia divina. Bueno, en primer lugar, lo que debemos destacar es que Elena de White no asume la temporalidad divina. Para ella, Dios participa del flujo del tiempo de la historia, es decir, Dios interviene históricamente, aun cuando su experiencia no está sujeta a las limitaciones humanas del tiempo, por supuesto, pero Dios actúa en el tiempo. Decir que Dios es atemporal significa que para Él no hay pasado, presente y futuro y que no puede actuar, no puede intervenir en el flujo temporal del mundo. En cambio, la Biblia nos presenta que Dios actúa en el tiempo, que Dios de alguna manera
interviene y que incluso el santuario es algo clave en este caso porque es el centro de la teología del Antiguo Testamento y el centro de nuestras doctrinas también. Dios habita en el santuario de alguna manera participando del flujo de nuestro templo también. No debemos caer en el error de tomar filosofías ajenas a la Biblia y después leer allí lo que no está. En segundo lugar, Elena de White sí afirma el preconocimiento exhaustivo por parte de Dios. Ella dice que si el Señor Jesús ungiera los ojos de los hombres caídos y dejara que inspeccionaran los misterios de su providencia, verían que ni por un momento ninguna transacción de todos los seres humanos es desconocida por Dios. Es decir, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de manera perfecta y de manera exhaustiva. Y eso es algo que nosotros podemos encontrarlo a lo largo de todos los escritos, sobre todo cuando anticipa los eventos en cuanto a profecía. Pero acá hay algo clave. En Elena de White, ella diferencia y dice, el hecho de que Dios conozca el futuro no significa de que Él determine ese futuro. Y vamos a leer una cita allí de la Review Herald del 13 de noviembre de 1900, donde ella dijo, Cristo citó una profecía que más de 1000 años antes había anunciado lo que el preconocimiento de Dios vio que ocurriría. Y acá es interesante, está haciendo referencia a la profecía que dice que alguien lo iba a traicionar y en ese momento Cristo lo aplica a Judas. Y entonces allí claramente dice, Cristo citó una profecía que más de 1000 años antes había preanunciado lo que el preconocimiento de Dios vio que ocurriría. Pero, dice Elena de White, las profecías no moldean el carácter de los hombres que las cumplen. Los hombres actúan de acuerdo con su propio albedrío, ya sea en concordancia con un carácter puesto bajo la influencia o un carácter situado bajo el gobierno de Satanás. Y acá hay algo claro que nosotros debemos comprender. El hecho de que Dios conozca el futuro no significa que necesariamente Él determine ese futuro. Dios había anticipado de que alguien lo iba a traicionar, en este caso Judas. Entonces, ¿y qué aplica esa profecía a su momento y lo aplica a Judas? Pero Elena de White nos aclara, dice, el hecho de que Dios haya profetizado 1000 años antes que alguien iba a ser y que Judas iba a ser el que lo iba a traicionar, eso no implica que la profecía hizo que Judas actúe de esa manera, sino que Dios en su preconocimiento supo que Judas lo iba a traicionar y entonces da esa profecía. Y nosotros, con respecto a lo que es profecía, no debemos caer en el error de que Dios predetermina todo lo que preconoce. De hecho, Él sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder, pero no quiere decir que Él determine que esas personas se salven o se pierdan en ese sentido. Bien, entonces, en el preconocimiento no causativo, las cosas no suceden porque Dios las preconoce, sino que Dios las preconoce porque de hecho sucederán. Vamos a ir en cuanto al concepto de providencia divina. Y acá hay algo que me gustaría enfatizar. De acuerdo con Elena de White, la providencia divina respeta siempre el libre albedrío. Dios obra históricamente influyendo la mente y el accionar de los hombres que responden voluntariamente a esta influencia. Tomemos, por ejemplo, vamos a ir a la cita de El conflicto de los siglos. ¿Sí? La cita del conflicto de los siglos, página 530. Ella dice, Dios no fuerza la voluntad ni el juicio de nadie. No se complace en la obediencia servil. Quiere que las criaturas salidas de sus manos le amen porque es digno de amor. Quiere que le obedezcan porque aprecian debidamente su sabiduría, su justicia y su bondad. Y todos los que tienen justo concepto de estos atributos le amarán porque serán atraídos a Él por admiración de sus atributos. Esa es la manera en que Dios quiere que nosotros actuemos al cumplir los planes que Él tiene para nosotros y para el plan de salvación. Dios no fuerza la voluntad ni el juicio de nadie, y se complace en la obediencia y servir, que una de las preguntas clave que nosotros debemos hacernos, y aquí me gustaría enfatizar esto, una de las preguntas clave para saber si, para tratar de responder esta pregunta de ¿podemos adelantar la segunda venida? Es, el ser humano puede de alguna manera
interrumpir los planes de Dios? Porque esto es clave. Si es que nosotros podemos demorar o no la segunda venida, debemos responder esta pregunta. Y la cita de Elena de White en el Evangelismo, página 505, de paso les dejo para que lean todas esas, el contexto de esas páginas del libro El Evangelismo. Allí Elena de White dice, y cita el contexto de los 40 años que tuvo que pasar Israel en el desierto. Y ella dice, Dios no tenía el propósito de que su pueblo, Israel, vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente en la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó, dice que no entraron. ¿Por qué? Y cita el texto bíblico de Hebreos 3:19, también está Salmos, dice, pero aquí cita de Hebreos 3:19, donde dice que no entraron a causa de incredulidad. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Y aquí está claro, allí nos dice que Dios estaba listo para introducir al pueblo en ese mismo momento, directo a la tierra de Canaán. ¿Y qué? Y que en este caso, el que se hayan demorado 40 años en entrar no fue por causa de Dios, sino fue por causa del pueblo mismo. Dice que no entraron a causa de incredulidad. Y está citando el texto bíblico que está dando la razón de por qué no lo hicieron. Entonces, en este caso, Dios tenía un plan. Ese plan, él se lo había declarado directamente al pueblo, se lo había declarado a los líderes y les dijo, yo los voy a introducir en este momento en Canaán, en la tierra prometida. Pero por causa de la incredulidad, ustedes recuerdan todo lo que pasó allí alrededor de ese evento, tenían miedo, tuvieron miedo, se vieron a sí mismos y no confiaron en el poder de Dios, y entonces Dios dijo, bueno, este pueblo no está preparado para entrar y vamos a esperar que pase esta generación para poder entrar recién en la tierra prometida. Y entonces, vamos a, por causa del tiempo, es un tema que podría dar para mucho más, pero estoy tratando de condensarlo para ir allí. Pero si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo a través de las redes, pueden hacerlo a través de la información que se les va a pasar para que podamos ir respondiendo. Vamos a tener un momento de preguntas y respuestas después, así que si les quedan alguna duda, pues pueden ir haciéndola. Vayamos a las citas de Elena de White con respecto a la demora. Y aquí voy a leer una serie de me parecen interesantes. Elena de White dijo en la página 503 del libro El Evangelismo, la larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Y aquí se relaciona con el texto que leyeron recién allí de 2 de Pedro 3:9. Dios espera pacientemente que nosotros nos arrepintamos. Y esa Elena de White lo da como una de las razones de la demora. Ahora, vayamos a otras declaraciones. Ella dice, los ángeles de Dios en sus mensajes dados a los hombres representan el tiempo como algo muy corto. Así es como siempre me ha sido presentado. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado en los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ¿ha fallado la promesa de Dios? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Y acá hay algo interesante porque está agregando el tema de la condicionalidad del tiempo, del momento, no del evento en sí. Ya lo vamos a aclarar a eso. No está diciendo que la segunda venida es condicional porque el hecho en sí está certificado por la promesa de Dios. Y si Dios ha cumplido todas esas promesas dentro de su promesa, dentro del plan de salvación, esta la va a cumplir muy pronto. Pero sí está hablando de la condicionalidad con respecto al momento, que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales y agrega condicionalidad al tema del momento, al tema del timing de la segunda venida. Ella dice también, si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos, la obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Esto lo dijo ella en 1883. En ese mismo año, ella da esta cita, y quiero leerles esta cita, el contexto completo, porque ella establece un paralelismo entre lo que sucedió con el pueblo de Israel, que tuvo que pagar 40 años en el desierto,
con la experiencia contemporánea de ella en ese momento y quizás aplicándola también a nosotros de nuestra experiencia actual. Ella dice, no era la voluntad de Dios, vamos a leer otra vez allí la primera parte de la cita, no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo, Israel, vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Y ella ahora establece una relación con el presente. Dice, los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza. Entonces ella dice, allí en 1903 vuelve a enfatizar otra vez y dice, esta vez el Congreso de la Asociación General en ese año, sí que si el pueblo de Dios hubiera preservado una conexión viviente con él, si hubiese obedecido a su palabra, estaría hoy en la Canaán celestial. También dijo en Joya de los Testimonios, el tomo 3, página 296, si cada soldado de Cristo hubiera cumplido su deber, si cada centinela puesto sobre los muros de Sion hubiese tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación, mas la obra ha sufrido años de atraso. En tanto que los hombres dormían, Satanás, dice allí, ha obrado, se nos ha adelantado. Después un momento a preguntas. Hemos leído algunas citas muy fuertes con respecto a la demora. Vamos a leer algunas citas de Elena de White que nos hablan acerca de apresurar la venida. Ella dijo allí en la meditación matinal de Maranatha, mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Y esta cita es importante porque Elena de White está citando directamente 2 de Pedro 3.12 y está citando 2 de Pedro 3.12 en el sentido en el que creo que nosotros debemos interpretar ese texto, donde dice que no debemos solamente esperar la venida del día de Dios, sino apresurar esa segunda venida. Y ella vuelve a decir en Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 212 y 213, es privilegio de todo cristiano no solo esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su nombre llevasen frutos para su gloria, cuán prestamente quedaría sembrada en el mundo la semilla del Evangelio. La última misma duraría rápidamente y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Entonces tenemos allí citas muy, muy interesantes con respecto a Elena de White, donde dice que el pueblo de Dios tiene un papel que desempeñar, por un lado en la demora, y hace un paralelismo entre la experiencia del pueblo de Israel antes de entrar en la Canaán terrenal, y entonces hace un paralelismo con el moderno Israel, y entonces por otro lado también Elena de White menciona específicamente una de las acciones que la iglesia puede hacer para apresurar esa segunda venida. Vamos a algunas conclusiones rápidamente, y entonces después podemos tener algún diálogo más para aclarar algunos temas que puedan haber surgido. Bueno, en primer lugar hemos visto que Dios no determina el futuro a través de su preconocimiento. El hecho de que Dios conozca la fecha de la segunda venida no significa que Él la haya establecido unilateralmente sin pensar en cuanto al estado de su iglesia, ni que sea algo que Él haya establecido sin tomar en cuenta el estado de la iglesia y del mundo. Dios actúa providencialmente en la historia humana, siempre respetando el libre albedrío. En su control providencial, Dios ha decidido llevar a cabo su plan de salvación en conjunción con seres humanos falibles. Y este es un concepto clave. Nosotros lo hemos estudiado en la guía de estudio de la Biblia, en la escuela sabática la semana pasada, de que Dios podría haber hecho de que la tarea de la predicación del Evangelio, haberla hecho de alguna otra manera. Pero a él le ha placido darnos esa tarea a nosotros, seres humanos falibles, y al trabajar en conjunción con el ser humano, llevar adelante los planes de salvación, también hay el lugar para las equivocaciones y el fracaso del ser humano, por ejemplo. Entonces, en este concepto, si bien Dios retiene el control providencial del mundo, siempre está al mando de este mundo, el destino de este mundo y el plan de salvación, siempre respeta las decisiones de su pueblo.
Vamos a otro aspecto de la conclusión. Si bien la segunda venida no depende del ser humano, en el sentido de que depende de que el ser humano exclusivamente es el que es el único factor. Al fijar su fecha, Dios tiene en cuenta el estado del mundo y de su iglesia. Si bien la iglesia puede apresurar o demorar la segunda venida, el cumplimiento de la segunda venida depende enteramente de Dios. La iglesia, por otro lado, no es el único factor que Dios tiene en cuenta al fijar la fecha de la segunda venida. Hay algunos otros factores que tienen que ver con el Espíritu Santo, que ya no puede obrar solamente de las personas, que se va retirando progresivamente. Ese también es uno de los factores que Dios tiene en cuenta al momento de fijar la fecha de la segunda venida. Todavía, por ejemplo, no se ha manifestado ante el universo cuáles son las terribles consecuencias de este terrible experimento del mal, tal cual como Elena de White lo declara. Y entonces, finalmente, no se niega el aspecto incondicional de la segunda venida. El hecho de su venida en sí es incondicional. Dios ha cumplido nuestra responsabilidad como individuos y como pueblo y la soberanía de Dios. Sería irrazonable pretender que podemos provocar su segunda venida o que podemos impedirla. Pero Dios, en su amor y misericordia, ha decidido trabajar en conjunción con su iglesia para la persecución del plan de salvación. ¿Por qué no dejar lugar para la acción de la iglesia en la determinación que la Biblia nos presenta con respecto a Dios? Si comprendemos claramente que su preconocimiento no determina cada aspecto del futuro, nosotros entendemos que dentro de su soberanía, Él ha llevado, y dentro de su, aunque Dios siempre tiene un plan A, plan B y plan C, pero Dios ha dejado un lugar para el ser humano. Y si tenemos en cuenta el texto bíblico que ella cita de Pedro 3:12, de que no solamente hemos de esperar, sino apresurar, por un lado, y de que ella da lugar definidamente a que por su acción el ser humano puede de alguna manera demorar los planes, en este caso, o podemos acelerarlo por medio de la proclamación del Evangelio. Me gustaría tener un diálogo, podría decir muchas cosas más, pero me parece que siempre es interesante poder escuchar y ver las preguntas que pueden llegar a tener las personas con respecto a esto.